Capítulo 21. Después del fuego. El amanecer llegó despacio, tamizado entre las copas como un velo dorado. La luz resbalaba por los troncos húmedos y se derramaba sobre el pequeño calvero donde Alden permanecía arrodillado, inmóvil, con Eärendil clavada en la tierra blanda. La punta hundida en el musgo despedía un leve vapor, apenas visible, como si respirara. Las palmas de Alden reposaban sobre la empuñadura. Su respiración buscaba un ritmo que no terminaba de encontrar. En el límite del claro, casi oculta entre los helechos altos, Lyanna observaba en silencio. No había dureza en su postura, solo una concentración absoluta. La clase de atención que se aprende cuando la vida depende de detectar el más leve error en otro. El bosque permanecía quieto, expectante. Alden cerró los ojos y descendió por dentro, siguiendo el camino que ella le había enseñado. Atravesar el ruido, la memoria, el miedo, hasta encontrar la brasa, la marca, ese punto ardiente que nunca dormía, que siempre clamaba por más. Al principio, solo sintió un pulso cálido en el pecho, latente bajo las costillas, como un segundo corazón. El aire se onduló alrededor, espeso, cargado. Las hojas secas temblaron y se elevaron en remolinos lentos, suspendidas a medio aliento. Un resplandor tenue comenzó a trepar por la hoja de Eärendil. Rojo vivo, primigenio, como si la espada despertara. Lyanna dio un paso adelante, apenas perceptible. «Estás dentro», dijo con una calma que parecía esculpida en piedra. «Mantén el cauce. Toma el fuego, no dejes que él te tome a ti». Alden apretó la empuñadura. El calor subió por sus brazos, pero aún era manejable. Sentía la corriente subterránea bajo la superficie de su ser, enorme, salvaje, pero obediente, por un instante. Ese instante no duró. Primero fue una sombra, luego un destello. Después, las imágenes lo abrieron de golpe por dentro. Caelor arrodillado, la luna sobre su sangre, la flecha negra saliendo de la oscuridad, la segunda enterrándose en el muslo, el grito mudo, el acero atravesándolo, la caída. Intentó expulsarlo, cerrar la puerta, pero Hearthglen irrumpió detrás. Casas devoradas por las llamas, el olor de la madera quemada, el peso de Helena en sus brazos, su último aliento temblando contra su cuello. Un rugido sordo brotó de la marca. El calor se expandió como una explosión silenciosa. El aire en el calvero se volvió incandescente. Las hojas suspendidas ardieron antes de caer convertidas en ceniza. El musgo bajo sus rodillas ennegreció, humeante. Eärendil se volvió un fragmento de fuego puro, un rayo rojo que iluminó todo el claro con un destello casi cegador. Lyanna sintió que el calor la empujaba hacia atrás. «¡Alden!», gritó. Él no parecía oírla. Sus ojos se habían convertido en ámbar líquido, dos antorchas abiertas. El aura carmesí que lo rodeaba vibraba en el aire, deformando el borde mismo del bosque. La brasa se había transformado en una hoguera devoradora. Lyanna avanzó pese al calor. Su voz se volvió un látigo. «Alden, mírame». El nombre atravesó el fuego. O quizá atravesó la memoria que lo alimentaba. El resplandor vaciló y se apagó. De inmediato, como si alguien hubiera arrancado el alma de la llama. El aire recuperó su frío natural. La luz se contrajo. Eärendil dejó de brillar de golpe. La hoja volviendo a ser acero opaco, silencioso. Alden cayó sobre las manos, jadeando como si hubiera subido una montaña entera sin detenerse. Lyanna llegó a su lado de rodillas, todavía recuperando el aliento. «Estoy bien», dijo Alden antes de que ella hablara. Pero su voz era la de un hombre al borde del desmayo. «Alden». Lyanna rodeó la empuñadura para apartarla con suavidad. Esta vez fue más fuerte,
¿Qué viste? Él tragó saliva. La mandíbula se tensó. Lo mismo, respondió al fin ronco. Los mismos recuerdos, pero cada vez es más real, como si estuviera allí otra vez, como si nunca hubiera salido. Lyanna bajó la mirada. Conocía demasiado bien ese tipo de dolor. Es normal, dijo con firmeza suave. Yo pasé años enteros, aprendiendo a no dejar que el dolor alimentara la magia. Tú llevas semanas, Alden. La marca busca el recuerdo más hiriente que tengas. Querrá tragarte una y otra vez, hasta que aprendas a decirle no. El silencio volvió al calvero, salvo por el canto lejano de un ave. Alden se dejó caer sentado en un tronco caído. Lutara, que observaba desde la sombra como una estatua viva, se acercó y apoyó la enorme cabeza en su rodilla. Sus ojos ámbar, profundos y feroces, lo miraron con una lealtad que casi dolía. Alden posó una mano en su lomo y respiró hondo. «Tengo que controlarlo», dijo. «Si no, todo lo que planeamos será ceniza. Todo, incluidos ellos». Lyanna lo observó largo rato. En sus ojos había preocupación y convicción. «Lo harás, pero no hoy», dijo con una suavidad que no usaba con nadie más. «Si sigues forzando la marca en este estado, te romperá por dentro». Alden soltó una risa breve, rota. «Descansar, sí. Suena fácil cuando lo dices tú». Lyanna ladeó la cabeza, sus labios apenas se curvaron. «No dije que fuera fácil. Dije que era necesario». Alden bajó la vista a la espada. La hoja estaba fría, inmóvil, como si no hubiera brillado segundos antes, como si no llevara dentro la misma llama que había reducido a cenizas a un monstruo ancestral. «No sé si estoy listo para esto», admitió. «Nadie lo está», respondió ella. «Pero Kaelor creyó que tú sí podrías, y no era un hombre fácil de convencer». El nombre lo atravesó. Alden cerró los ojos. «Lo sé», asintió. «Y por eso mismo, no puedo fallarles». Lyanna extendió la mano y le tocó el hombro. Un gesto raro en ella, casi tímido. «No lo harás». La luz del amanecer terminó de filtrarse entre las ramas, tiñendo el calvero de un dorado cálido. Lutara alzó la cabeza y olfateó el aire. Algo lejano, quizá un recuerdo, quizá un presentimiento, hizo que su pelaje se erizara un instante. Alden inspiró hondo, dejando que el aire frío limpiara el humo invisible en su pecho. Había fallado en controlar el fuego, pero aún estaba vivo. Y mientras estuviera vivo, podía intentarlo de nuevo. Lyanna se levantó. «Vamos. Doran querrá mover el campamento en cuanto despierte». Alden asintió, aunque sus músculos temblaban. «Sí, vamos». Se incorporó despacio. Erindal brilló un instante cuando volvió a tomarla, como un latido rojo bajo la superficie, pero esta vez débil, controlado. Alden lo sintió. Y por primera vez desde la caída de Kaelor, una chispa distinta se encendió en su interior. No era rabia, no era dolor, era determinación. 3 días atrás, el amanecer apenas había comenzado a tamizarse entre los troncos, cuando Alden, Lyanna y Lutara regresaron al claro. Caminaban en silencio. Sobre ellos, el pequeño halcón primordial planeó en un arco suave y se posó sobre una rama baja, emitiendo un chasquido breve, que rompió la quietud sin perturbarla. La hoguera seguía viva, consumiendo las últimas hebras de la noche. Las brasas palpitaban como un corazón cansado, y el humo se disolvía en el aire frío. El río murmuraba más allá de los árboles, eterno. Como si su voz los hubiera acompañado desde su huida de Rivershade. Sera levantó la vista primero. Kael lo hizo un segundo después, los ojos sombreados por algo que ya no era cansancio. Doran
arrodillado junto al fuego, dejó de revisar el filo de su hacha y frunció el ceño. ¿Dónde estaban?, preguntó sin rodeos. Necesitaba pensar, respondió Alden. Apenas había terminado de hablar cuando Kael dio un paso adelante. Alden, ¿qué hacemos ahora? El silencio se ensanchó entre ellos. Alden miró sus rostros uno por uno. Kael, con los hombros tensos. Sera, inmóvil. Doran, sólido. Lyanna, alerta, como si aún escuchara ecos de la conversación que acababan de tener. Luzara se sentó junto a él, sin ruido, una sombra viva. Respiró hondo. El aire sabía a humo y pérdida. Continuamos, dijo. La palabra cayó como una piedra en un estanque helado. Kael estalló. ¿Continuamos? La voz le tembló. Deberíamos volver. Cazar a esos hijos de puta uno por uno. Por Kaelor. Sera habló antes de que la furia ardiera más. Entonces Kaelor murió para nada. No alzó la voz, pero el filo fue más profundo que un grito. Kael se giró hacia ella con violencia contenida, la mandíbula tensa. ¿Y qué propones?, escupió. ¿Seguir corriendo como conejos? Propongo sobrevivir, respondió Sera, firme. Que es exactamente lo que él nos pidió. Kael iba a replicar, pero Doran lo interrumpió. El enano dejó la piedra de afilar y se puso en pie con un suspiro que parecía provenir de una caverna antigua. «Muchacho», dijo con voz ronca por demasiadas batallas, «yo también te entiendo. Y si pudiera, le abriría la tripa a cada ghoul desde la entrepierna hasta la garganta. A todos». El fuego endureció las sombras de su rostro. Pero el viejo pasó 20 años enseñándoles a usar la cabeza, no solo el corazón. Quería que fueran más que soldados. Quería que estuvieran vivos. La frase cayó en el claro como un hachazo. Kael apretó los dientes y la rabia se desinfló. Se dejó caer junto al fuego, cubriendo la cara con las manos. El silencio volvió, pesado pero distinto. Ya no era filo, era duelo. Alden respiró y algo en el aire pareció acompañarlo. Terminamos lo que él empezó, dijo. Buscamos las reliquias. Eso fue lo que Selenia nos dijo antes de desaparecer. Eso fue lo que Maelorin dijo en el bosque del Aretil. Lyanna alzó la mirada. La luz del fuego prendió en sus ojos. ¿Cuál primero? ¿Durbak en Tarsul o Lumara en la torre de los antiguos magos en Valdara? Alden respondió sin dudar. La torre, estamos más cerca. Un par de días como mucho. Kael levantó la cabeza. Ya no había rabia, solo cálculo. Error táctico. Todos se volvieron hacia él. Galator no es estúpido, continuó. Después de Rivershade, sabrá que la torre es el movimiento obvio. Nos estará esperando allí, con la jaula abierta. Sera arqueó una ceja. ¿Entonces? Kael se irguió, como si el duelo hubiera encontrado propósito. Tarzul. Camino más largo, subida más dura. Pero los enanos odian a Galator más que nadie. Si hay un lugar donde podamos encontrar aliados, será allí. Doran resopló. No era burla, sino memoria amarga. La última vez que enanos y hombres pelearon juntos fue en la alianza de Erindor, dijo. Hace más de 200 años. Desde entonces, puertas cerradas, viejos rencores, las montañas no olvidan. Kael sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. Pues las abriremos, dijo. O moriremos intentándolo, porque cualquier otra cosa, miró a Alden, es solo morir más despacio. El viento sopló entre los pinos. Un sonido hueco, antiguo, como si las montañas escucharan. Alden se puso de pie. No parecía un héroe, ni un elegido. Parecía un muchacho cansado que, aún así, seguía de pie. Ajustó la capa.
Bajo la tela, la marca latió con un brillo tenue. «Tarsul Sera», dijo. Sera se levantó sin una palabra. Doran tomó su hacha. Lyanna se movió con sosiego. El halcón soltó un chillido breve. Lutara se irguió, lista. Kael fue el último. Se pasó una mano por la cara y miró a Alden con una mezcla compleja. Dolor, sí, pero también lealtad y fuego. El campamento se deshizo en minutos. Cenizas dispersas, huellas borradas, silencio restaurado. El primero en moverse fue Alden. Rumbo noreste, hacia Tarsul, hacia las montañas, donde el viento olía a nieve y hierro, y los viejos rencores dormían como gigantes de piedra. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un ámbar suave, el mismo color que, 3 días después, brillaría en los ojos del portador cuando el fuego casi lo devorara. La oscuridad no cayó. Se deslizó, fina como aceite sobre piedra. Varek parpadeó y el corredor desapareció. No hubo estremecimiento ni sensación de viaje. Simplemente se encontró de pie en la sala del trono de Elindor, como si hubiese sido arrancado de un pensamiento y arrojado a otro. La sala era la misma que conocía, alta, severa, de piedra negra pulida, iluminada por antorchas rojizas que no crujían ni desprendían calor. Pero aquella vez había un matiz distinto, un silencio expectante, pesado, como si el aire contuviera la respiración. Galator estaba sentado en su trono, no el monstruo de las leyendas, sino el rey, recto, inmóvil, la mano derecha sobre el cetro de color negro. El metal parecía absorber la luz, no con magia evidente, sino con una gravedad casi física. Cuando habló, su voz no resonó. Cayó, precisa, como una piedra en un estanque. Rivershade ardió, pero el portador vive. Varek inclinó ligeramente la cabeza. ¿Dónde? Galasor bajó la mirada un instante, como escuchando algo que nadie más podía oír. Cuando habló de nuevo, lo hizo sin dramatismo. En algún punto de Valdara, quizás más cerca de lo que conviene. Un silencio breve, cálculo en la penumbra. ¿Órdenes, mi señor?, preguntó Varek. Galator apoyó la punta del cetro en el escalón inferior. No lo golpeó, no hizo falta. El sonido que siguió fue suave, seco, como el chasquido de una cerradura al activarse. Riven irá a la torre de Lumara, sentenció. Llévate a la hechicera con él. Varek frunció el ceño. No por desafío, sino por prudencia. Riven es leal, admitió. Pero su honor... Galazor levantó apenas el mentón. Lo conozco, y por eso lo envío. El general no comprendió del todo. El rey continuó. Los hombres como Riven obedecen porque creen que obedecer es justo, que su deber sostiene un orden mayor. Entreabrió la mano sobre el cetro. Eso los hace estables, predecibles, utilizables. No había desprecio, no había admiración, solo un hecho. ¿Cree que cumplirá?, preguntó Varek. Galator exhaló por la nariz como un gesto casi cansado. Cree en el deber más que en sí mismo. Eso basta. El silencio volvió. Las antorchas temblaron, como si un viento invisible pasara entre ellas. Varek se permitió una duda más. ¿Y si el portador sospecha? ¿Si no acude? Galator apoyó el cetro contra el trono con un roce suave que hizo vibrar la base de la sala. No era magia. Era autoridad. No ignorará a la hechicera, aunque sospeche que lo esperamos. La juventud es noble e imprudente. Los ojos del rey apenas brillaron, no por luz, sino por intención. Riven lleva algo que importa al portador, algo que podría moverlo.
si se juega con cuidado. El silencio que siguió pesó como una promesa envuelta en sombras. No celebró un plan perfecto. No anticipó la victoria. «Ve», ordenó finalmente. «El tablero está preparado. Ahora veremos quién mueve primero». La visión comenzó a deshacerse, deshilándose como humo que retrocede. Un cuervo, con una única pluma blanca, silencioso hasta entonces, desplegó las alas desde lo alto de la estancia y cruzó la ventana estrecha, perdiéndose en la oscuridad como una sombra con vida propia. Varek regresó al mundo real sin haberse movido. De pie, en el pasillo de la fortaleza de la capital de Valdara, frente a la puerta de los aposentos de Riven. Se pasó una mano por el rostro, respiró hondo y abrió la puerta. Al fondo de esa habitación, tras una reja de hierro negro, una mujer encadenada alzó la cabeza. No dijo nada. Solo soltó un sollozo breve, ahogado, que resonó en la piedra como una promesa. Y la noche, de repente, se volvió más pesada.